Bueno, buenas noches compañeros. Vamos a iniciar con la temática que nos corresponde a nosotros y vamos a empezar hablando de, pues, el tema de la fonación, ¿no? Para empezar a hablar de ese tema es importante definir algo y es que cada persona o cada profesional que se desarrolle o que trabaje con el tema de la voz es importante que conozca su sistema fonatorio y las funciones que éste realiza acorde a su labor. Es importante que tenga el dominio de este esquema porque eso le va a permitir mantener la voz completamente libre y adecuada en cualquier condición ambiental en la que se encuentre. El conocimiento de su órgano vocal a permitirle que no llegue a tener alteraciones eh, graves, por decirlo así, y que pues por medio de la práctica y el desarrollo de esta práctica con base en el conocimiento, pues pueda controlar mejor las situaciones que se le presenten. Puede practicar cosas o tener el control de cosas como la intensidad, la proyección, la resonancia y muchos otros factores también como la precisión y la flexibilidad para que tanto los movimientos respiratorios como articulatorios de expresión sean los idóneos para que pueda desarrollar de la mejor manera su voz. El tema de la fonación se efectúa también por medio de los músculos que se encuentran en esta zona. Ya vamos a ver unas imágenes que voy a compartir. Y estos músculos se encuentran dentro de la laringe. Estos tienen como función, pues varían el grado de tensión de las cuerdas vocales que tienen como finalidad, sacar la voz o el sonido que se produce. Estos músculos llegan a clasificarse en tres grupos: tensores cordales, aductores cordales y abductor cordal. Voy a compartir una imagen con el compañero. Espero ahí ya estar compartiendo la imagen. Listo, voy a esperar que el compañero me confirme. Perfecto. Entonces, como lo venía diciendo, estos músculos se clasifican en tres grupos: tensores cordales, aductores cordales y aductor cordal. Estos pliegues vocales, conocidos como cuerdas vocales, son las que se insertan por delante en la cara interna del cartílago de tiroides cuando están en posición fija, que es este cartílago que estamos viendo acá. Y estas vendrían siendo las cuerdas vocales, que son las que se posicionan delante, en la cara interna de este cartílago. Y en la parte de atrás, en la apófisis vocal de los cartílagos, se ubican cuando están haciendo movimientos. Entonces, cuando se pretende emitir un sonido, estas se aproximan en aducción o se separan entre sí, que viene siendo la abducción. Al encontrarse estas unidas y tensas, entonces se separan por la presión subglótica que ejerce el aire al momento de expirar, y que pues esto lo que consigue hacer vibrar la mucosa cordal y generar una onda a nivel glótico, que es la que se le asigna el tono fundamental. Por otra parte, pues la producción de la voz depende muchísimo de la relajación que podamos tener nosotros. De ahí que sea importante tener una relajación equilibrada entre las fuerzas que ejercen estos músculos, los que están dentro de la laringe. Esta fuerza o presión ejercida por el aire al nosotros expirar desde los pulmones es lo que pone en movimiento estas cuerdas bucales, y ahí es donde se produce el sonido glótico del que hablábamos ahorita. Esto entonces continúa su recorrido hacia las cavidades de resonancia, y pues estas cavidades se conocen como el pabellón faringobucal, la región nasofacial, la región tóraco-abdominal y la región perineopelviana.
Entre estos órganos también fundamentales que ayudan a la estructura del desarrollo del sonido, se encuentran órganos esenciales como la lengua, el velo del paladar y la faringe y la laringe, que son las que vemos aquí señaladas en esta parte. La laringe, aquí, aquí en esta parte, aquí tenemos la faringe y las cuerdas vocales, como ya lo mencionamos en un principio. La articulación hace una función fundamental porque permite que el ser humano pues pueda hablar de forma clara. Esto permite que la pronunciación sea exacta y que no suene como algunas personas tienen el problema de pronunciar y es debido a esto, a que no articulan bien y no se les logra entender. Tienen de hecho problemas con la pronunciación de vocales, incluso de consonantes, y les cuesta mucho hacer distinción entre sílabas y hacer una pronunciación correcta entre palabras. Pero hay ciertas consecuencias, aparte de esas que ya estoy mencionando, hay ciertas consecuencias de tener una fonación inadecuada. Por ejemplo, cuando las personas o los profesionales se exponen a prolongadas exigencias, que llegan a someter pues su voz a momentos tensos o a momentos exigentes para su voz, pues esto trae consecuencias como por ejemplo fatiga vocal. Esto también altera las características de la voz y también llega a disminuir el entendimiento del habla. Esto pues obviamente como la sobrecarga llega a localizarse especialmente en los músculos faciales como como los que mencionaba anteriormente, el velo del paladar, la lengua y la faringe, la laringe y estos músculos cervicales, pectorales y abdominales. Entonces esto puede llegar a notarse de hecho en la ingurgitación de la vena yugular, que es cuando vemos que algunas personas al hablar o al no respirar de la mejor forma y al estar tensos, se les brota, por decirlo así, la parte de la zona yugular. Otra parte que debemos tener en cuenta es que cuando una persona se ve sometida a la intensidad o el volumen es bastante alto sin aplicar una técnica adecuada, esto puede provocar una hipertensión muscular localizada principalmente en la parte de acá. Esa respiración, si no es la adecuada, pierde coordinación con la fonación, o sea, con el desarrollo de la voz, del sonido, y es ahí cuando las cuerdas vocales se adaptan produciendo golpes glóticos y empiezan a provocarse sonidos o palabras mal pronunciadas. Y ahí es donde se presenta también un ataque vocal brusco, cuando lo que mencionaba, no se pronuncian palabras de la forma correcta, de la forma correcta, y cuesta mucho más en las sílabas. Esto también pues puede producir, dependiendo del tipo de exigencia, puede producir diversas patologías. Entonces, en fin, una disfonía puede alterar una o más de las propiedades tímbricas de la voz. De ahí que sea importante que pues tengamos mucho cuidado al desarrollar una técnica o al hacer uso de nuestra voz. Listo, compañero Javier, muchas gracias. Es de verdad una parte muy técnica cuando uno no viene acostumbrado a darle tanta importancia a todas las partes y nombres. Pareciera ser una información densa, pero no deja de ser importante. De hecho, todo esto se basa en el conocimiento. Y si uno no conoce sus órganos, si uno no conoce cómo se produce, qué interviene, difícilmente va a poder aprender a controlar bien la voz. Entonces, sin duda eso es algo muy fundamental. Para pasar a hablar ahora de lo que pues me compete en este momento, que es la técnica vocal. Pues la técnica vocal se desarrolla particularmente según las necesidades de cada profesional.
las exigencias de nosotros no son tan altas en realidad en el centro de relevo, pero no deja de ser importante que desarrollemos una técnica que cuide la voz, porque siempre se desgasta del día tras día, en algunos de nosotros año tras año, en una práctica en donde se usa bastante la voz en cierto sentido, aunque no se exija tanto. Y hay situaciones en las que sí llega a exigirse porque hay un relevo con deficiente, que no hay no nos escuchan bien, nos piden hablar más alto, o el sordo habla muchísimo y no tiene que estar produciendo a voz mucho. En fin, el clima en el que estamos desenvolviendo nuestras labores puede hacer que eso nos afecte. Así que es importante desarrollar una técnica vocal. Ahí la importancia. Si no lo hacemos, entonces derivamos a lo que nos decía Javier respecto a las consecuencias de una fonación inadecuada. Entonces vienen esfuerzos, uno quiere compensar ciertas deficiencias con otras, entonces bueno, eso como se dice vulgarmente, tapar un hueco con otro hueco y termina uno muy mal. Así que una buena técnica vocal previene todas esas complicaciones. Todo va es en aprender y en una conciencia del uso del aparato fonador, de todo ese sistema respiratorio. Es decir, es algo sinérgico, como se decía en la lectura, es algo en lo que intervienen muchas partes, órganos, respiración, en fin. Así que hay que prestar atención. La técnica vocal se basa principalmente se podría decir, cinco aspectos. Cuatro bases, los cuatro básicos son la relajación, primero que todo. Entonces, bueno, en este momento quiero pasar aquí una imagen. El compañero Javier no la va a ver por este momento porque no le voy a compartir pantalla. Pero bueno, se ve una mujer descansando en un prado y tiene mucho que ver con esto porque la relajación no es solo muscular, corporal, sino también mental. Si uno ingresa a un relevo, como hablábamos con el compañero, y uno está como tensionado, uno ha tenido un mal día, entonces eso va a afectar, eso puede afectar. Si uno está acelerado, la respiración se acelera, se puede hiperventilar, la voz le va a salir diferente, en fin. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno ingresa, si uno se toma unos minutos antes, se relaja, se calma, piensa en algo agradable, no sé. Aunque no tenga la mejor disposición, eso va a ayudar a que uno pues haga, use una buena técnica. La respiración es de hecho la base de la fonación y como vamos a ver más adelante en unos ejercicios que vamos a mostrar, la respiración puede ser baja, media o alta. La respiración óptima es la respiración baja, la respiración que se podría decir diafragmal, en la que se llena la parte baja de los pulmones y el apoyo vocal viene desde allí. Y entonces se produce una fonación sin esfuerzos y por lo tanto se da un mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. Está la deglución como un tercer punto en el que pues interviene los órganos bucofaringeos y laringeos. Todo actúa sinérgicamente, como decía, entonces se cierra las cuerdas bucales para que pase, bueno, la saliva y en fin, todo está en una armonía, mejor dicho, sincronizada. Si algo falla, entonces algo se va a descompensar y se va a descontrolar. Y finalmente está pues la resonancia. Cuando hablamos de resonancia, pues tenemos que hablar incluso del cuerpo completo. Todo nuestro cuerpo es una caja de resonancia principalmente, pues ya para producir la voz está la boca, está la nariz, la cavidad aquí laringea, faringea, y que hace que se amplifique la voz. Cuando hablamos de resonancia hablamos de amplificación necesariamente, y cuando manejamos bien estas técnicas, entonces vamos a tener una buena técnica vocal. Finalmente, y no menos importante, la coordinación de todos estos esfuerzos. Y así pues se va a dar un buen uso a la voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz, a evaluarnos. Si de pronto vemos que estamos esforzándonos, que el esfuerzo es laríngeo, que no estamos respirando bien, entonces tenemos que prestar mucho cuidado a eso. Me gustó mucho este imagen en 3D del cuerpo que nos permite ver un poco todos los órganos envueltos en la respiración.
y pues que nos ayuda a ser conscientes un poco de todo lo que interviene en ello. Bueno, en ese momento en el producto final van a poder ver el- la imagen. Se ve aquí pues algunos de los órganos que intervienen, como los pulmones. Está la zona de la tráquea, la laringe, la faringe, la parte de la boca, nariz y todo. Entonces, cuando hacemos un buen uso, vamos a a perfeccionar y a pulir nuestra voz, y obviamente también, además de que eso va a incidir en la calidad, también nos va a permitir cuidar, que es una parte importante en nuestra labor. Hablando ya de eso, pues entonces tendremos que pasar a hablar de una rama que se especializa en la identificación de las fallas, de los problemas de la voz y de la foniatría. De esto pues nos va a hablar un poco Javier nuevamente. Él va a hablar de las causas de la disfonía. Perfecto, claro que sí. Bueno, voy a compartir una imagen que pues puede ser un poco fuerte visualmente, pero es algo que nos deja ver el punto en el que pueden llegar al estado nuestras cuerdas vocales y nuestro sistema de sonido. Muchas veces esto influye, en esto influye mejor, por decirlo así, gripas mal cuidadas o enfermedades como la laringitis, por ejemplo, que es el proceso inflamatorio de la laringe. Entonces, como lo mencionaba, una gripe mal cuidada, una laringitis a la que no se le preste mucha atención, puede llegar a producir estados como este que estamos viendo en pantalla. Ahí es donde cuando se produce una laringitis, algo así como esto, entonces esto va a impedir que se realice la correcta ondulación de la mucosa, de las cuerdas vocales, y pues obviamente se van a encontrar muy tensas, no van a estar más flexibles, que es lo habitual, y esto pues va a generar un timbre de voz alterado. Como mencionaba, pues los procesos víricos, los virus, empiezan afectando primero la nariz, pasan a la faringe, a la laringe, y pues obviamente esto llega a producir la tos, y es ahí donde se empieza a complicar el tema para nuestra voz, porque al nosotros toser, empiezan a desarrollarse ciertas inflamaciones en las cuerdas bucales. Aquí podemos ver un estado levemente normal, aunque se ven afectadas en esta parte, digamos que están empezando, pero cuando se tiene una tos empiezan a tornarse de este lado, en este estado, inflamadas, y pues obviamente ya estas dos imágenes que vemos, que son la B y la D, son un estado mucho más grave. Esto pues entonces puede llegar a producir la rotura de algún capilar de la cuerda bucal, dando lugar a una hemorragia submucosa. Pues esto ya es un tema mucho más complicado. Otro tema que influye mucho es el estómago y la acidez. Perdón, qué pena lo interrumpo. Me escucha? Sí, señor. ¿Me escucha? Como mencionaba, el estómago y la acidez que se produce, o el reflujo, lo que conocemos como el reflujo, este ácido que produce el estómago cuando se devuelve o cuando asciende por el esófago y está próximo a la laringe, suele muchas veces presentarse una disfonía leve y, por decirlo así, quemar esta parte, porque estos ácidos son bastante fuertes y esta zona de la laringe no está preparada para sostener o para controlar este tipo de ácidos o para soportar. Otra cosa que afecta mucho son las hormonas tiroideas. Como muchas veces cuando se producen en exceso, por defecto, entonces esto produce cuadros de hiper o hipotiroidismo.
Entonces es aquí cuando empezamos a ver trastornos vocales, también pues el habla pierde su melodía, la voz empieza a grabar un poco y se empieza a tornar oscura. Es ahí cuando hablamos de una hipotonía vocal que es cuando se alteran las funciones de las glándulas tiroides, de la glándula tiroides, perdón. También el exceso de estas hormonas, pues obviamente hace que se presente una voz inestable, como ya lo había mencionado hace un momento. El síndrome premenstrual en algunas mujeres también hace eh, sus estragos, no en todas, pero sí en muchas personas. Los días anteriores a la menstruación, el desarrollo del aumento de estrógenos hace que pues se genere en la mujer una tendencia a la retención de líquidos y sal. Y pues obviamente esto coincide con con la alteración de otros miembros de su cuerpo, incluyendo pues el de la voz. Las alergias, como lo dije en un principio, pues tienen una reacción en el organismo que pues hacen que la reacción afecte a menudo las vías respiratorias. Una gripa lo primero que hace es afectar normalmente la nariz y la faringe, entonces esto puede producir laringitis alérgicas y una disfonía vocal. Pues muchos se preocupan en este momento, en este punto, por cómo rehabilitarse, por decirlo así, cuando el caso es tan grave como veíamos ahí en las imágenes. O bueno, o por lo menos cómo impedir de que se agrave, incluso mejorar algún ya síntoma, alguna sintomatología que se esté presentando. Hay cirugías, por ejemplo, en casos ya tan graves como se veía, pues no hay otra manera. Pero la cirugía no es la solución definitiva. La cirugía puede corregir algún defecto, puede ayudar a una persona a recuperar su voz, pero si hay una mala técnica vocal, si hay esfuerzos inadecuados, entonces tarde o temprano vuelve y se recae. Incluso puede ser peor. Por eso hay dos cosas que deben quedar claras. Pues una, que sí, la cirugía es una opción, pero la otra, que lo más importante es la reeducación vocal. O sea, que la persona aprenda a respirar, a manejar una buena técnica, a relajarse, a usar bien su aparato fonador y entonces en este caso va a poder llevar un buen tratamiento en dado el caso que ya tenga una afectación. Si ese es el caso de algunos de nosotros, deberíamos prestar mucha atención y hacer lo sumo posible por utilizar bien la técnica vocal, por respirar bien, por usar bien nuestro aparato fonador. Y pues ya para terminar precisamente, pues Javier va a hablar un poco sobre el cuidado de la voz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro que sí, bueno, tenemos una imagen que resume prácticamente de lo que voy a hablar. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Y es esta. Los pasos que debemos seguir nosotros para poder hacer un buen cuidado de la voz. Entonces es importante, ante todo, la hidratación. Como lo hablábamos en un encuentro anterior que hicimos del grupo, la hidratación es importante porque esto mantiene húmedo las cuerdas bucales y la faringe y la laringe. Pero es importante que si nosotros no somos profesionales o no desarrollamos una actividad profesional que dependa de la voz, no, el agua que consumamos o la hidratación que le demos a nuestra garganta, por decirlo así, coloquialmente, sea una bebida a temperatura, sea agua a temperatura normal. Otra cosa que va a ayudar mucho es evitar hablar en tonos muy altos, exigir la voz más allá del tono normal que solemos utilizar. Muchas personas tienen problemas de pronunciación o del habla, disfonías también, porque fuman o se ven expuestas a la inhalación de humo. Entonces, en lo posible, no fumar o no estar cerca de personas que fumen o en ambientes donde podamos encontrar cierta cantidad de humo.
También la buena postura, aunque muchas personas no lo tienen en cuenta y no lo creen, la postura ayuda muchísimo a que la proyección de la voz sea la adecuada y no se exija a un nivel que no es el adecuado. La alimentación, una alimentación equilibrada, balanceada, también ayuda mucho a que nuestra salud y por ende nuestro sistema de sonido, por decirlo así, nuestro sistema eh, funcione de la mejor manera. También hay una regla que pocas personas conocemos y es la regla de los 60 minutos de charla y 10 minutos de silencio. De hecho, en el centro de relevo podemos decir que estos 10 minutos se llevan a cabo cuando tenemos nuestros breaks y es pues que cada hora que tenemos nosotros de servicio en el centro de relevo, pues tenemos esos 10 minutos de break para precisamente para eso, para descansar la voz, para hidratarla, porque esto ayuda mucho a que se mantengan dentro de un rango normal. El sueño y algo muy importante, y me incluyo, uno de los errores que cometemos a veces es el carraspear. Ese fuerte hace que pues choquen las cuerdas vocales y se tensen bastante y pues a pesar de que pensamos de que estamos librando de incomodidad esta zona del cuerpo, lo que estamos es haciendo que se inflamen y se afecten mucho más. La respiración. La respiración, como lo mencionaba Elvis hace un momento, el estar relajados y si es un momento tenso, pues hacer lo posible por respirar correctamente para que el aire entre por la nariz, se entre a temperatura y pues podamos exhalar por la boca para que el funcionamiento de nuestra voz reciba el mantenimiento, por decirlo así, adecuado. Listo, a ver, muchísimas gracias. Gracias por las imágenes muy apropiadas, muy oportunas. Ese último resumen estuvo muy apropiado. Y precisamente pues para finalizar y hablando de la respiración como una base primordial de la buena fonación, pues vamos a mostrar algo que ya vimos muchos de nosotros en los videos previos, pero que es importante recordar. La respiración más importante es la respiración baja. Cuando tomamos aire por la nariz, como lo decía Javier, es importante hacerlo así. Si lo hacemos por la boca se van a resecar las cuerdas vocales y va a ser peor. Entonces que entre por la nariz, llenamos la parte baja del estómago, que se sienta, pues de los pulmones, que se sienta que el estómago se hincha. Esto sucede es porque el diafragma baja y entonces también se hincha, por decirlo así, el vientre. Y cuando vamos a exhalar, entonces podemos irlo controlando poco a poco hasta que vaciamos todos los pulmones. Ya es bueno tener una respiración completa. Llenamos primero la parte baja, luego la parte media y finalmente la región clavicular o la parte alta. Y de esta manera vamos a tener mucho más aire disponible, vamos a poder dar una mejor voz y tener el control. Entonces es bueno hacer los ejercicios que se sugieren en el video, uno dedicar tiempo a hacerlo, a respirar, a hacerlo conscientemente y como se dice en la lectura, poco a poco ese proceso que uno va haciendo consciente finalmente llega a ser algo inconsciente y automático que nos va a permitir tener una buena fonación. Entonces, no siendo más, compañeros, agradecemos que pues hayan visto este video al profesor y esperamos que bueno, no todo se quede aquí en la teoría, sino que podamos ponerlo en práctica y nuestra voz entonces no vaya a sufrir por el ejercicio de nuestra labor. Muchas gracias compañeros y feliz noche.